tenemos ventajas competitivas. ¿Hay ahora aranceles que no existían antes de que llegara el presidente Trump? Sí. Pero comparado con el resto del mundo, si nada más fuera México es distinto, como fueron las primeras 2 veces que planteó en particular para México. Si nada más fuera México, pues es distinto. Ahora, comparado con el resto del mundo, tenemos ventajas competitivas en el mecanismo de aranceles que ha decidido el presidente Trump. ¿Nos falta todavía? Sí nos falta, pero somos optimistas en el sentido de que seguimos dialogando y nos siguen escuchando y están viendo la manera de avanzar. Lo de ayer nos beneficia más que lo que teníamos antier. No es lo mejor, pero dentro del marco internacional es bueno y vamos a seguir dialogando y trabajando en este marco. No lo dejamos, no hay un día, y no hay un día que el secretario Ebrard y su equipo no se comuniquen o personalmente incluso con los empresarios mexicanos para escucharlos, ver cuáles son sus razonamientos, qué otros esquemas podemos desarrollar para que no se vean afectados sin necesidad de subsidiar a las empresas, sino mecanismos que se pueden desarrollar para fortalecer a la industria nacional. Entonces, por ahora, Presidenta, ¿no es necesario apurarse para diversificarse hacia No, Europa, también América estamos Latina? en eso. Ajá. Por ejemplo, bueno, está el tratado con Europa, que ya pues, prácticamente está terminado y es para el 26, y estamos pues en diálogo para, pero prácticamente hubo algo muy importante que no está tomado, el tema de energía, se sacó del tratado con Europa, eso es muy bueno. Y entonces, y sigue pues la comunicación con Europa. Con Brasil viene su secretario de Hacienda en estos días y después va a venir su secretario de Comercio para ver qué opciones de colaboración económica y de otro tipo, pero particularmente económica, de complementariedad. Es decir, que no se sustituyan productos que se fabrican en México por los de Brasil, sino más bien qué podemos darles nosotros que no fabriquen y qué pueden ellos darnos que no fabriquemos, y cómo podemos fortalecer la inversión de Brasil en México y de México en Brasil. Entonces, estamos hablando con muchísimos países, incluso con todos los países asiáticos, hay buena comunicación. Esa es la mañanera de hace unas horas. Y ya lo que dice Sheinbaum, ojo, y con lo que cierra en esta parte de la mañanera que vamos a analizar hoy, que además hay muchas fuentes que ya venían confirmando esto, que Trump no está logrando detener a Sheinbaum. No parece que Trump dimensiona en estos momentos lo que va a pasar y lo que ya está pasando. Porque ahora lo que viene, amigos, es un cambio de tablero que va a poner a temblar a Wall Street. Y México va a poner contra las cuerdas a Wall Street y al dólar. Lo confirmó la presidenta hace un momento. Ya están en pláticas avanzadas para cerrar un trato con Europa. Es un trato muy importante, amigos. Es un jaque mate. Cuando Estados Unidos despierte de la tontería que están haciendo, de aislarse del mundo, de rechazar el comercio global, va a ser muy tarde. Ya no va a haber marcha atrás. Porque lo que México está a punto de hacer con Europa, pero también, no nada más con Europa, negociando con Asia. Ya lo vieron ustedes, confirmación de la propia presidenta. Y lo están haciendo a través de China, de Japón, de Corea del Sur. Y esto pasa justamente, a ver, y hay que decirlo, amigos, pasa en un momento crucial. Escucharon a la presidenta decir hace unas horas, nosotros estamos negociando con Asia y hay buena relación con China. Justo en el momento en donde Trump tiene la guerra comercial más feroz y desastrosa que ha emprendido Estados Unidos en décadas contra China y que, por cierto, van perdiendo de manera brutal. Y México dice, yo estoy en pláticas con China. No hay día que el secretario Marcelo Ebrard no hable con el Departamento del Comercio de los Estados Unidos, pero ellos se cierran al comercio global.
Y no porque Estados Unidos esté peleando con China, México también se va a pelear con China. Al contrario, Sheinbaum lo que está diciendo en estos momentos es ahora o nunca. Por cierto, mucho hemos hablado de cómo Trump está amenazando sus propias empresas para que se vayan o se regresen a territorio estadounidense, ¿no? Y lo que les está ofreciendo. De lo que poco se habla es que también Sheinbaum está haciendo lo mismo, está ofreciendo incentivos fiscales pues para apostarle al mercado interno y para las empresas que de alguna manera se reasienten o que ya están en México, ¿no? Pero que se vengan más de estas empresas a nuestro país. Y bueno, mientras vemos esto, pues Trump hace todo lo contrario, intenta aislarse del mundo a punta de tarifas. Y México está haciendo lo que Donald Trump ni se esperaba que iba a hacer Sheinbaum, que es tejer precisamente estas alianzas por fuera de la sombra estadounidense. Alianzas con los enemigos de los Estados Unidos que no tienen por qué ser nuestros enemigos. Ese es pleito de Donald Trump, no nuestro, que es precisamente con China. Estamos a nada, amigos, y por eso les voy a insistir mucho en irles poniendo esta nota, porque luego hay gente que dice que ¿de dónde sacas eso? Bueno, a ver, es que no solo lo confirma la presidenta, lo trae Europa, lo traen los mercados. Estamos a nada de vender, de cerrar un trato muy, muy importante del petróleo mexicano vendiéndose en Asia y en Europa. Venderle México, petróleo mexicano, pues a China y al resto del mundo, sobre todo estos dos mercados, lo que hace unos años, por cierto, parecía impensable. Pero hoy es una jugada maestra que está convirtiendo precisamente a Sheinbaum en una figura pues que desafía directamente a la Casa Blanca y a Donald Trump, sin confrontarlo de frente, sin pelearnos. Pero está dejando ya muy claro que México ya no se va a comportar como un espejo de los Estados Unidos, porque hay datos duros que están sustentando ya lo que está pasando en estos momentos. El comercio entre México y la Unión Europea, fíjense nada más, y este es un dato que, es un dato duro que a mí me parece que vale la pena analizar. El comercio entre México y la Unión Europea, nada más el año pasado, estábamos hablando de que alcanzó los 82,000 millones de euros en bienes. Imagínense, 82,000 millones de euros. También hablamos de 22,000 millones de euros en servicios. Ahí no estamos contando que el nuevo Tratado de Libre Comercio está prácticamente cerrado con Europa. Cada vez se debilita más esta idea del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos porque Trump no lo respeta. Se supone que ese tratado es para qué, precisamente para eso. Válgase la redundancia, pero lo tengo que decir porque es que parece que Trump no entiende. Es libre comercio porque hay libre comercio. Porque no debiera de haber tarifas. Porque es libre. No le importa. Y entonces Sheinbaum está diciendo, pues me voy con alguien que sí le importe. Y ese alguien es China y es Europa. No ese de que a lo mejor mañana, no es el petate del muerto, de que si Donald Trump vuelve a hacer esto, yo voy a... No, ya. Eso ya está. Este acuerdo con Europa ya está prácticamente cerrado. Con todos los capítulos técnicos que ya se han aprobado. Lo único que falta de definir en este tratado comercial, porque siempre que decimos Tratado de Libre Comercio de México, siempre se entiende, Estados Unidos, Canadá. No, Europa. Y está nada de cerrarse otro igual con China. Lo único que no se ha aprobado, ¿saben qué es? El tema energético. Ese sigue en revisión. ¿Por qué ese capítulo no se ha cerrado? Bueno, porque México decide mantener su control sobre el sector energético sin concesiones. Y yo aquí sí creo, amigos, que tenemos que ser muy cuidadosos. Lo celebro. No se trata de salirnos de un lado para irnos a otro peor, ¿no? No por buscar otro acuerdo comercial libre con Europa le vamos a entregar el control de nuestros recursos energéticos. Y ahí bajita la mano, Europa estaba como diciendo, bueno, ¿qué tal si yo me meto ahí a invertirle? Pero dame ahí un pedacillo. Es lo único que está en revisión, porque ahí sí México fue tajante y dijo, no, eso sí no se toca, ¿eh? Y aún así, Europa, fíjense,
Aguantó como los grandes. No se levantó de la mesa. No lo puso como una condición de sí o sí. Eso se sigue revisando. ¿Por qué? Porque justo cae en un momento sumamente importante. Sheinbaum no ha entendido bien que es un momento en el que Europa necesita a México como un socio estratégico. México se ha vuelto sumamente importante y el papel que hemos tenido aquí de bisagra y de alguna manera el ejemplo de lo que en Europa se llama modelo Sheinbaum, así le dicen, para negociar con Donald Trump. Si no me creen, pónganle ahí en el Google modelo Sheinbaum Europa. Incluso en muchos medios europeos se habla de esto, del modelo Sheinbaum para negociar con Donald Trump, y ahora están viendo a México pues como un socio estratégico. Lo único que dice México es sí, pero no para explotar petróleo. De venderte te vendo lo que quieras. Ahí sí, todo el petróleo que quieras, yo te lo vendo. Todos los combustibles, gasolinas, más gas, que tienes un problema en estos momentos fuerte con el desabasto energético, yo te ayudo. Pero de eso a que tú vengas a hacer una refinería con euros y que eso sea propiedad de Europa, no. Ahí sí no juego. Y Europa dice, ok, bueno, vamos platicando. Este acuerdo comercial, amigos, que tanto ustedes están viendo que ya se está, y es el que la presidenta se refería hace rato, que no es algo que se vaya a trabajar, que ya todas las cláusulas están aprobadas. La única que falta, repito, de revisión técnica es la energética. De ahí en fuera, ahora nos estamos yendo al siguiente paso. ¿Saben cuál es el siguiente paso? El otro tratado comercial, pero en Asia. Y pensando en grande, ¿eh? Porque alguien puede decir, sí, por fin China. ¿Y qué tal si pensamos en más? No nada más es China. Es el nuevo bloque comercial que está formando China, que ya tiene un tratado comercial con Corea del Sur y Japón. Y ahí se quiere ahora meter México. Fíjense nada más, ¿eh? Esa, amigos, yo no sé por qué de verdad no se está hablando tanto de esto en los medios de comunicación, pero esta es la jugada del siglo. O sea, estamos tan enfocados tal vez en lo que está pasando con Estados Unidos que estamos perdiendo de vista que México está ya prácticamente cerrando con Europa el acuerdo comercial más importante del siglo y estamos a nada de cerrar otro igual con, no solamente con China, Asia. Y estamos hablando de China, Japón y Corea del Sur, que ya tienen entre ellos un acuerdo comercial. Si no somos con eso la muñeca del pastel, yo no sé entonces qué se necesita. Por supuesto, México en estos momentos pues es, podríamos decirlo de verdad sin exagerar, es un nodo logístico, es la cereza del pastel. Somos muy valiosos en este momento. Como dice el dicho, ¿no? Que a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, ¿cómo nos ven desde el lado chino? Porque del lado chino no se trata nada más de buenas intenciones ni de frases diplomáticas. Pemex, que tiene uno de los problemas más grandes, de hecho Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, y uno dice, bueno, ¿cómo pudo pasar esto? Gracias al manejo irresponsable de Pemex por décadas, amigos. En Pemex incluso tenían, ¿no? Una frase muy célebre de no nos vayamos a acabar al charro. Bueno, se lo acabaron. Antes acuérdense que Pemex solía ser la caja chica de las campañas electorales de los gobiernos en turnos, los malos manejos de... Bueno, ¿dónde está Emilio Lozoya? Que es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue de Emilio Lozoya? Pero ahí tienen ustedes un ejemplo. Reponer esto va a ser dificilísimo, porque son décadas y décadas de saqueo. Miren que quebrar a una petrolera, que además es la única que podía vender petróleo en el país, eso, vaya, pues había que abusar demasiado. Bueno, lo hicieron. Justamente nos cae esta oportunidad del cielo, porque ahora Pemex ya está en conversaciones con compradores chinos, pero también de Japón. ¿Para qué? Fíjense en esto nada más. Repito, mis fuentes, porque alguien luego... Yo no sé por qué cuando hablo bien de México ya tanta gente de México que se enoja. Increíble, ¿no? A veces yo creo que estas personas, que no son muchas, pero cómo hacen ruido,
estarían felices si me pusiera yo aquí a hablar porquería de mi país. Porque cuando uno habla bien, puta, se molestan, ¿eh? Y quieren ignorar esta realidad. Ahí lo tienen. Pero es una de muchas notas. Esa no es la única. Ustedes pueden verlo incluso en medios en inglés. Pemex está a nada de cerrar un megatrato con compradores en China y Japón. Estamos a nada de vender el crudo pesado de México. Fíjense, antes, ¿a dónde se iba ese crudo? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, en esto que estamos viendo aquí? Que también lo pueden ustedes confirmar en estas otras notas. Miren, hay muchas fuentes, ¿eh? No vayan a pensar que nada más es uno o dos. Esto se está hablando demasiado en los círculos energéticos globales. Ahora, uno de los grandes problemas de Pemex, que en parte también, no voy a decir que es la única razón, ¿no? Pero también por eso está como está. Todo esto que ahora se le va a vender a China y a Japón, a Asia y a Europa, pues, ¿a dónde se iba antes? ¿A quién se lo vendíamos o no se lo vendíamos a nadie? No, sí se le vendía. ¿Saben a quién se le vendía eso? A precio de gallina flaca, que abusaba de nosotros, como si fuéramos marchantes, que a veces tenemos esa mala práctica de siempre regatearle al marchantito que hace sus productos artesanales invaluables y le decimos, ¿cuánto es lo menos? Así nos hacían. El crudo se iba a las refinerías de Estados Unidos. Y Estados Unidos presionaba demasiado a México, ¿saben para qué? Para que no hiciéramos refinerías. Hasta le pagaban a politiquillos en México para salir a decir que era una estupidez construir refinerías. Pues claro, pues el negociazo estaba ya llevándole crudo a las refinerías estadounidenses para luego nosotros los estúpidos comprarles ese crudo en forma de gasolina, cuando nosotros lo pudimos hacer. Pero eso era corrupción. Muchos de esos politiquillos que insistían en esto, en que era una tontería hacer refinerías en México, lo decían viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí estaba el gran negocio. Y así se ganaban la green card también, ¿no? Era el negocio del siglo. Le vendíamos el crudo, que es la riqueza nacional, a Estados Unidos. Ellos la refinaban por nosotros y nos lo regresaban hecho gasolina para el carro. Díganme ustedes si eso no fue una tontería. Bueno, ahora ya hay nuevas refinerías en México. Y aún así, tenemos crudo para exportar. Imagínense cuando Pemex estaba en sus buenos momentos, las maravillas que no hubiéramos hecho en México si hubiese habido un manejo responsable del petróleo. No, hombre, amigos, seríamos Dubái. De verdad. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.